Un cordial saludo, estas son las noticias de Televisión Croata. En las últimas 24 horas se registraron 4 nuevos casos de coronavirus en Croacia, todos del condado de Brod Posavina. Una persona infectada y con enfermedades crónicas falleció, por lo que el total de fallecimientos es de 96. El total de casos confirmados de coronavirus es de 2.232, de los cuales 1.967 se han recuperado. Hoy recibimos una gran parte de los resultados. En 3 personas que dieron positivo se trata de contactos con una persona infectada, pero 10 personas dieron resultado negativo. Todavía esperamos otros resultados. El 4º caso es una persona que retornó de otro país. Los efectos del coronavirus en los primeros 2 meses aumentó el número de desempleados en casi 44,000. Sin embargo, los economistas advierten que los verdaderos efectos de la pandemia se verán a fines del verano. Estiman que entre 50 y 150,000 personas podrían terminar desempleadas. Las medidas son temporales y lo que ya podemos ver en algunas encuestas y anuncios de los empresarios es que podemos esperar una ola de despidos. Esto dependerá de si el Estado intervendrá o no con medidas de subsidio, dependiendo de la cantidad del margen fiscal que el gobierno tendrá para ese rubro. Por lo tanto, no podemos evitar una segunda ola. La única cuestión es qué tan fuerte será. Como parte de la presidencia croata de la Unión Europea, fue realizada una reunión informal de ministros de Finanzas de la Unión. Se discutieron medidas para limitar los daños de la pandemia. Junto con otras medidas ya acordadas, los ministros aprobaron el programa SURE de apoyo para mitigar el desempleo. Dado que estamos hablando de un monto total de 100.000 millones de euros en créditos favorables para cada Estado miembro, cada país estará obligado a proporcionar una garantía. La Comisión Europea asegurará una buena parte de estos fondos en los mercados financieros internacionales, pero los Estados miembros deberán proporcionar garantías por alrededor de una 1/4 parte de esa suma. Los ministros de la Unión Europea para la Juventud celebraron una videoconferencia sobre los efectos negativos de la pandemia en la juventud de Europa. El debate se centró en las posibles medidas que pueden activarse a nivel nacional y europeo para estimular el empleo y la movilidad de los jóvenes. Los efectos sociales y económicos de la pandemia afectan especialmente a nuestros jóvenes. Por eso es importante encontrar modelos que ofrezcan apoyo a las organizaciones juveniles en la continuación de su trabajo, así como para alentarlas en su trabajo en beneficio de su comunidad y de la sociedad. El premier Andrej Plenković anunció que se ha emitido una convocatoria para financiar el alquiler a ciudadanos con sus viviendas afectadas durante el terremoto del 22 de marzo. Dijo que las solicitudes pueden presentarse en los próximos 60 días y que su procesamiento será rápido. Todos los afectados están invitados a presentar una solicitud de financiamiento de vivienda alternativa al Ministerio dentro de los próximos 60 días. El 15 de junio se eliminará el peaje del puente de Krk. La cuota se eliminará cuando las empresas Hrvatske autoceste y Autocesta Rijeka-Zagreb se fusionen en una sola. Se espera que el gobierno apruebe la decisión en la sesión del jueves. El peaje se eliminará, pero debe mencionarse que el Estado estaba reservando aproximadamente 27 millones de kunas anualmente para las personas que viven en las islas de Krk, Cres, Lošinj y Rab, que no pagaban el peaje. Ahora ya nadie tendrá que pagar peajes a nuestras islas. Hace 29 años, Croacia realizó el referéndum para la independencia. El 19 de mayo de 1991, casi el 84% del electorado acudió a la votación, con casi el 94% de votos a favor de la independencia y de la interrupción de los lazos con la República Federal Socialista de Yugoslavia. Muchas de las expectativas vinculadas a la vida cotidiana, el futuro, nuestros hijos, y de que cada uno alcanzaría el máximo potencial como personas en nuestro propio país, quedaron en un segundo plano debido a la guerra. Sin embargo, la guerra, la pérdida de vidas y el sacrificio terminaron con el logro de la independencia de Croacia. Debemos recordar eso en este día, pues estos son los fundamentos sobre los que vivimos hoy. Este miércoles estará prevalentemente nublado con chubascos, tormentas y lluvias localizadas, especialmente en el sur.
Posteriormente se despejará gradualmente. En el Adriático soplarán vientos de intensos a moderados del noreste con rachas tempestuosas en la zona del Velebit, que se extenderán por la mayor parte de la costa. El mar estará moderadamente agitado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 y 16 grados en el interior y entre 16 y 20 en la costa. Las máximas variarán entre los 17 y 22 grados en la zona continental y entre 21 y 25 en la franja costera. Hasta el sábado estará prevalentemente soleado y cálido en el interior, con las mañanas frescas. Soplarán vientos del norte y del noreste el viernes y el sábado cambiarán por del sur y del sudoeste. También en el Adriático estará soleado y cálido en los próximos días. El jueves soplarán vientos intensos del noreste que posteriormente disminuirán. El sábado aumentarán los nublados y soplarán vientos del sudoeste y del noroeste. Estas fueron las noticias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.